Recuerda que le dije que íbamos a continuar, ¿verdad? Vamos a desarrollar el tema que continúa, 5 métodos de instrucción. Yo le decía a usted el viernes, le mencionaba, ¿verdad?, entre el montón de cosas, pero aquí a veces se hace un guacamole. Le decía hoy a los hombres, no es que yo sea algo, sino que me impresiono del poder de la palabra de Dios. Me siento gozoso, me siento satisfecho, me siento agradecido, me siento alegre de que Dios haya tenido a bien escogerme a la tierna edad de 16 años y que yo me haya enamorado de su palabra. Porque usted sabe que no todos se han enamorado de la palabra de Dios. Sabe que no todos nos hemos convertido en verdaderos adoradores. Usted sabe que muchos simplemente cambiaron de religión. Practicaban mal su antigua religión y practican mal su nueva religión. Entonces el deseo, como dijo el apóstol Pablo, yo quisiera, dijo el apóstol Pablo, que todos fueran como yo. Excepto, dijo Pablo, por estas cadenas, porque él estaba prisionero. Entonces, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la educación no es garantía de éxito. Ayuda, contribuye. ¿Cuántos cirujanos, cuántos artistas no tienen la capacidad de sostener ni siquiera una familia? Y no le estoy hablando económicamente, porque eso sí tienen. Le estoy hablando de que no tienen las estrategias, no tienen las herramientas de poder sostener un hogar. Porque ellos carecen del conocimiento y de la revelación de la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca. En él meditarás de día y de noche, cuidando de cumplir todo lo que está escrito en él. Así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien y tendrás éxito. Entonces no es, mire, su responsabilidad o una de sus responsabilidades es orar por los que tenemos el privilegio de trasladarle la palabra. Y otra de sus responsabilidades es, usted tiene que aprender a retener lo bueno y desechar lo malo. Y Santiago dice que recibamos con gozo la palabra de Dios implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas, pero él dice que seamos hacedores y no solamente oidores, olvidadizos que se engañan a sí mismos. Entonces es triste ver la multitud de cristianos que no están capacitados para enfrentar el sistema de Babilonia. Le mencionaba yo que Daniel y sus 3 amigos, que fueron miles los que fueron llevados a Babilonia, pero solo sobresalen 4. Más adelante encontramos a Esther, encontramos a Esdras, encontramos a Nehemías, que posiblemente ellos nacieron en el exilio. Pero de los que fueron llevados de Judá a Babilonia, Daniel, Misael, Ananías y Azarías estuvieron capacitados para enfrentar el sistema babilónico, porque tenían un buen fundamento escritural. Obviamente sus padres los habían trabajado y ellos fueron el reflejo del trabajo que sus padres habían hecho en ellos. Entonces yo le decía a usted que una de las cosas que yo me he dado cuenta es de que
los muchachos cumplen 18 años y ya no regresan a la iglesia, y lo primero es que aparecen tatuados. En el caso de los adultos, se apartan y ahorita ya metieron el arbolito de Navidad a su casa. Ahí andan en la onda comprando regalos y ya en febrero regresan. Ya en febrero regresan. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque no tienen la fuerza, no tienen la capacidad, la corriente los arrastra. Mire, en el evangelio hay que hacer como aquella vieja, que hubo una inundación y el río se la arrastró. Y entonces un grupo de personas fueron a buscarla río abajo, y llegó el marido y dijo: esa vieja no la busquen río abajo, búsquenla río arriba. Pero ¿cómo? Dijeron: es que esa vieja siempre me llevaba a la contraria. En el evangelio así tenemos que ser. Pero es que usted es muy negativo. Si es que yo soy cristiano. Pero es que usted es muy legalista. Es que usted es muy... No, es que yo tengo un conocimiento bíblico, tengo un conocimiento escritural, y yo no puedo ir en contra de lo que yo conozco. Pero qué fácil el sistema babilónico arrastra a las personas. Es importante entonces tener un buen fundamento. Escritural. Eso le va a garantizar el éxito. Hablando de Esdras, dice que Esdras había propuesto, había dedicado su corazón para estudiar, para inquirir la ley del Señor, para aplicarla y enseñarla. Y dice la escritura que la mano de Dios estaba con él, y cuando él fue con el rey le concedió lo que pidió. Lo mismo con Nehemías. Ellos lo hacían todo en base a la escritura. Allá en la escuela enseñan el A, E, I, O, U. Enseñan el ABC. Enseñan ciertas cosas que nos sirven para desarrollarnos aquí en la tierra en ciertos aspectos. Entonces hemos venido hablando de la importancia de tener un buen fundamento. Entonces, hablando de los métodos de instrucción, usted conoce bien este método, ¿verdad? ¿Cuántos conocen este método? Ya sea porque lo ha practicado o porque lo ha experimentado. Pero ese no es un método bueno de instrucción. Ese es popularísimo en los United States. Time out. Hasta usted se lo sabe que no habla mucho inglés. Time out. Le preguntaba, porque mi nieto me estaba viendo esas fotos ayer, y él riéndose, y yo le preguntándole a ver si él entendía las fotos. Antes de presentárselas a usted le dije: ven, ayúdame, le dije. ¿Qué quiere decir esto? Me dice: that's a girl watching a clock. No, le dije. No, le dije. ¿Qué te hacen en el day? A mí no, dice. En el daycare a mí no, dice. A los que se portan mal les dan time out. Pero ese método tampoco es un método correcto de instrucción. Ese usted lo conoce también. Hasta los maestros tenían ese permiso. Pero tampoco es correcto.
¿Cuántos van? Porque eran 5. Faltan 2. Ese es un método gringo también. Allá en el Rancho Grande, allá donde yo vivía, lo arreglaban de otra manera. ¿Cómo arreglaban allá en el Rancho Grande cuando alguien decía una mala palabra? ¿Con qué? No, en el Rancho Grande, yo no dije en su casa. Allá en el rancho donde usted vivía, ¿cómo arreglaban? Ah, el hermano sí sabe. Una bofetada le daban Pero los gringos y los europeos, allá en Alemania, como de allá vinieron muchos de los que ahora son gringos, ¿verdad? Cuando alguien decía una mala palabra, le metían la barra de jabón en la boca. Algunos le echaban jabón líquido. Es que mire, bueno, pero también lo lo eliminamos. Es que lo que pasa es de que, hablando de los hijos, uno quiere tener buenos hijos. Uno quiere tener hijos educados. Uno no quiere tener hijos borrachos. O como decía un roommate, usted no quiere tener hijos drogadictos, decía él. ¿Verdad? Usted no quiere tener hijos drogadictos. Usted no quiere un día tener que ir a visitar a sus hijos a la cárcel. Entonces, esos son recursos que la gente usa porque tal vez se puede rescatar el muchacho. Y usted sabe, otros que practicaron, ¿verdad? Gente que todavía el día de hoy está frustrada porque, por ejemplo, en la escuela los muros no eran así de finos y lo recostaban a uno así, con todo el peso del cuerpo. Lo arrodillaban en maíz. Pero no era, en algunos casos sí, era gente mala, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos, los progenitores lo que procuraban era corregir un problema. Que es que tener buenos hijos. Y este es el más común, ¿verdad? Y esos dos que están ahí, me dice mi nieto, ¿qué están haciendo ahí? Le digo, they're next. Se soltó la carcajada y dice, enséñale esa foto a mi abuela. Dice, mira abuela, le dice, le están dando a este y los otros son next. Están asustados los otros, mire, ahí les viene también la varejoneada. Bueno, ¿verdad que esos métodos algunos de nosotros los practicamos o los practicaron con nosotros? O tal vez usted tuvo la dicha, ¿verdad?, de que con una pluma lo corregían. Con una pluma de pavo real. Bueno, tampoco ese. El repaso. El Señor habló de edificar una casa sobre la roca. Pero explicamos el viernes que Él no estaba hablando, aunque tomó un ejemplo literal, Él no estaba hablando de algo literal. Él nos estaba hablando de que usted y yo estamos edificando nuestra propia vida. Platicaba con un pastor ayer acerca de la importancia de que la esposa del pastor, si no está preparada para, en caso de que faltara el pastor, si la esposa no está preparada para tomar las riendas de la iglesia, porque hay mujeres que sí están preparadas y tienen un llamado,
Porque también esto no es de que esté preparado y no, tiene que tener un llamado. Entonces han habido casos, como usted conoce, por ejemplo, la iglesia de Arkansas. La hermana levantó esa obra y es una obra bien bonita, bien preciosa hasta la iglesia. Pero esos son casos excepcionales, pues no es la norma, no es la regla. Entonces yo platicaba con este pastor y le decía que es importante que nosotros proveamos, prever y proveer. Prever es prevenir, proveer es suplir. ¿Qué haría nuestra esposa si fuéramos a faltar nosotros? Entonces yo le daba como ejemplo, le digo, un consultorio de un médico. Le digo, en el pueblo donde yo vivo hay un dentista que su esposa también es dentista. Entonces si faltara uno de los dos, pues el consultorio sigue. Pero en la mayoría de casos no es así. El dentista es dentista y la esposa puede que sea ama de casa, como se dice, o puede que tenga otra profesión. Pero en muy raras ocasiones tienen la misma profesión, ¿verdad? Entonces, si el dentista es el hombre y se muere, ¿qué hacemos con el consultorio? Hay que venderlo, ¿verdad? Y, obviamente, los recursos van para la viuda. Pero ¿qué hacemos en el caso de una iglesia? No podemos vender la iglesia y darle los recursos a la esposa, porque no es del pastor. Pregúntame, ¿y eso qué tiene que ver con el tema? Que estamos hablando de establecer un fundamento para el futuro. Usted dirá, es que esto es para padres de familia. No, yo estoy casado y yo tengo que establecer un buen fundamento just in case para mi esposa. Entonces de eso estamos hablando. Entonces cuando el Señor Jesús habla de establecer un buen cimiento, un buen fundamento, Él está hablando de la manera en que usted y yo construimos, forjamos, edificamos nuestra propia vida. Yo manejaba una bomba, un camión con gas propano, eso es un explosivo. Y en la mayoría de casos se van debilitando las fuerzas, se va desgastando la vista. Y hay empleos que uno ya no puede realizarlos a cierta edad. Entonces, ¿qué hace la persona para que el día de mañana, que ya no pueda desarrollar ese empleo, pueda seguir con su estilo de vida? Pueda seguir teniendo auto, pueda seguir teniendo casa, pueda seguir pues con el estilo de vida que le gusta. Bueno, eso es en lo personal, en lo conyugal. Nuestras decisiones y nuestro estilo de vida, querramos o no, afecta a otras personas. Dimos como ejemplo aquel hombre de Dios que dejó endeudada a la señora. En el primer tema vimos la estrategia babilónica para culturizarnos, para contextualizarnos, para cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar, para cambiar nuestra identidad, para cambiar nuestra cultura. Y yo puse religión para que nos entendamos, pero en el caso nuestro estamos hablando de espiritualidad. Babilonia usa la educación. Babilonia usa la alimentación, la comida. Babilonia usa un buen empleo, una buena profesión, y Babilonia usa la diversión. Daniel y sus amigos se enfrentaron sabia, discreta y exitosamente el sistema babilónico porque había en ellos
el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Daniel y sus amigos estaban ahora viviendo el futuro. Estuvieron siendo preparados en el pasado. Se estuvo estableciendo en ellos un buen fundamento. Pienso que jamás se imaginaron que un día iba a llegar el rey de Babilonia y los iba a agarrar a todos y los iba a llevar como esclavos. Pienso que nunca se imaginaron. Pienso que los mayas nunca se imaginaron que un día los españoles iban a llegar e iban a invadir América. Saber cómo se llamaba en aquel tiempo. Pero me imagino que los padres de Daniel eran como doña Licha. No, ya le he contado, doña Licha decía: mi hijo, venga, le voy a enseñar cómo se lavan los platos. En caso de que se ofrezca. Mi hijo, le voy a enseñar cómo se plancha la ropa, cómo se lava, cómo se plancha la ropa. En caso de que se ofrezca. Le voy a enseñar cómo se usan los cubiertos en una cena, en una mesa, en un ambiente, una cena formal, donde lo invitan a uno. Que le cuento que la servilleta de tela que le dan no es para ponérsela aquí. Pero como nunca les enseñaron, aquí se la ponen como que fuera babero, ¿eh? El viejón barbudo y con su babero, qué ridículo se ve. Hay hasta maneras de... Y pienso que los que dan esa servilleta, puede que sí, puede que no estén entrenados. Porque hay manera, usted con la servilleta se comunica con el que le está sirviendo la mesa. Con la servilleta usted le dice si va a regresar o ya se fue. No sé si ellos tienen ese conocimiento. Pero entonces decía doña Licha: le voy a enseñar porque no quiero que pase vergüenza. Te imagino que Daniel tuvo padres que se esforzaron por establecer en él el tesoro de un buen fundamento para el futuro. En el segundo tema mencionamos 4 estrategias escriturales para establecer el tesoro de un buen fundamento, en base a Filipenses 4:9. Pablo dice: lo que aprendisteis. Vimos que eso nos habla de enseñanza, nos habla de instrucción y adiestramiento. Lo que recibiste, y nos habla, le expliqué un poquito lo que son las tradiciones, de trasladar costumbres, de trasladar creencias, de trasladar doctrina de una generación a otra. Lo que oísteis, dice Pablo, es la narración. Esto tiene muchas aplicaciones. Sería bueno que usted se sentara a contar historias de la vida real, pues, de su familia, en su casa. Y eso le va a servir, le va a dar un buen fundamento y le va a evitar muchos problemas. Pero también él dice: lo que visteis en mí. Esa es la enseñanza a través del ejemplo. Lo que le he dicho también en otras veces. Jamás vaya a fumar, mijo. El cigarrillo es malísimo. Si le está dando el ejemplo, ¿para qué se molesta en decirle que no fume? Usted jamás vaya a tomar, mijo. Bebidas alcohólicas. Pero si él es borracho. Jamás vaya a usar drogas, pero si él es drogadicto, o ella. Jamás le vaya a pegar a su esposa, pero si él somata a la de él. Entonces, el ejemplo es otra manera de instruir. Pero entonces, en base a esto, vamos a ver 5
métodos escriturales de cómo ser instruidos, de cómo aprender. Dice Deuteronomio 31:22, aquel mismo día escribió Moisés este cántico y lo enseñó a los hijos de Israel. Entonces aquí miro yo que una manera es, bueno, dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, un método es los cánticos. Ya se me ha olvidado bastante, pero yo me sabía muchas canciones mexicanas. Me voy a lo lejos, muy lejos. Te vas, ángel mío. ¿Sabe por qué? Porque mi papá se la pasaba todo el día cantando. Todo el día. Recuerdo la última vez que lo despedí, que llegó a la parada de buses y al poquito tiempo él murió. Yo antes decía que la gente presiente ya cuando se va a morir. ¿No está presintiendo usted que de repente ya se va? Deje una buena ofrenda. Pero yo he tenido la experiencia de estar con personas que al poquito tiempo mueren y al recordar sus pláticas o sus actitudes o lo que hicieron, como que presentían. Tuve un tío, por ejemplo, que empezó, que él dijo, me quiero ir de Guatemala. Dijo, me voy a El Salvador. Me voy a los Estados Unidos, pero empezó con un desespero de que quería irse. Y empezó a vender sus cosas. Y al poquito tiempo lo asesinaron. Pero recuerdo que don Ángel Genaro Quiñones llegó a la parada de buses ahí en la colonia Satélite, que ya no vivía con nosotros, pero había llegado a visitar. Y ahí estaban todos los muchachos de la farándula. Y entonces él se para, y lo tengo ahorita que lo estoy diciendo, él se para. Había una galera en la parada de buses, ahí estaban todos los charamileros, le dicen allá en Guate, todos los guainitos. Y entonces él llega y se para y él dice, Pedro Infante está a punto de abordar el vuelo de Panam. Y dijo él el número, ¿verdad? En la nave 747. Y entonces le dice, adiós muchachos, compañeros del destino. Y les cantó esa canción. Y jamás se volvieron a ver. Bueno, pero ahora usted y yo no podemos andar. Grabé en la penca del maguey tu nombre, ¿va? Entonces, por ejemplo, los salmos. Lo que cantamos al principio es un salmo. Abre mis ojos, Señor. Ese es un salmo. Estad siempre gozosos, ora sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor. Entonces, en Israel se usaban los cánticos para instruir. Por eso es que yo tengo problemas con decirle salmista a un cantante. Porque el salmista bíblico trae instrucción, trae doctrina.
trae revelación. Éxodo 15, 1 al 18. ¿Quién se lo sabe de memoria? Es un cántico. Por lo menos una parte ha cantado usted en otro estilo, ¿verdad? Pero el que yo sé dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi canción, y ha sido mi salvación. ¿Cuántos textos, cuántos salmos sabe usted cantar? Cuando mis hijos estaban pequeños, desde que el primer día de escuela yo me propuse que yo los iba a nutrir con la Biblia. A veces me iba a preparar mis cosas en el trabajo y regresaba antes de que se fueran a la escuela. Y les enseñé textos y yo me inventaba la canción. Do not say to your neighbor, go and come back, and tomorrow I will give it when you have it with you. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your intimate friend. For wisdom is better than jewels, and all desirable things cannot compare with her, cannot compare with her. A little sleep, a little slumber. Y así me ponía yo a cantar. Pero eso no es solo para niños, por supuesto. Cantar verdades, por ejemplo, el que canté yo al principio, no usted lo cantó. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y entonces en esa cruz yo pensaba, fíjese que, por ejemplo, hay dos cruces principales. Hay varios tipos de cruz. Pero está la cruz católica, que es el crucifijo, y la cruz protestante. La cruz católica se llama el eterno sacrificio. Ahí está el Cristo muerto. Por eso es que ellos también están muertos. Pero la cruz protestante es solo la cruz. Porque Cristo no está muerto. Él está vivo. Él no está en la cruz. Entonces Pablo dice que él predica la cruz. Entonces, uno de los métodos para poder instruirnos nosotros mismos, uno de los métodos para poder instruir a los nuestros, es a través de los cánticos. No podemos nosotros forzar a nadie a hacer ciertas cosas. Los muchachos, una vez en una reunión de jóvenes allá atrás, yo traía como ejemplo una canción de las que decía Bruno Mars, que le dieran más morfina. Y empecé yo a mencionarla y una de las jovencitas, pilas, se cantó la canción. Haga la prueba en su casa con sus hijos. Usted que no crea que son unos angelitos y que solo cantan villancitos de Navidad, no. Haga la prueba. Pero fíjese que mi esposa me cuenta. Mi esposa sabe cantar, le cuento. Porque la mamá de ella cantaba.
Y la mamá de mi esposa se sabía unas sus cuantas notas en la guitarra. Entonces dice que ellos tenían por costumbre sentarse todas las tardes a tomarse un café. Y mi suegra sacaba la guitarra y se ponían a cantar. Yo ya le mencioné que don Ángel cantaba. Yo no sé si su papá o su mamá cantaba. Pero cuando usted está cocinando, hermana, ¿qué se oye? Aparte de la tronazón de ollas, ¿qué se oye? Me contó una vez el pastor Luis Felipe Batres, que llegó a una casa y estaba la hermana en su lavadora automática. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que la alba eterna rompe en claridad, cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá. ¿Cómo es el ambiente cuando usted está cocinando? O cuando usted está trabajando, ¿cómo es el ambiente? Yo trabajé en un law office, una oficina de abogados. Y cuando renuncié, que me fui, lo vamos a extrañar, me dijeron. Porque yo solo llegaba y cuando no habían clientes, él la pasaba cantando. Entonces, el cántico, Dios nos ha dejado los cánticos para ser instruidos. Todo lo que Dios ha dejado, el adversario lo ha tergiversado y lo usa para destruir. Así que a cantar. A cantar. Vamos a cantar. Segundo de Reyes 17:28 dice: vino uno de los sacerdotes que había sido deportado de Samaria, se estableció en Betel y les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Cómo debían dar culto a Dios. Pues otra manera de instruir es a través del culto a Dios. ¿Pero qué es culto a Dios? La versión internacional dice que les enseñó cómo adorar a Dios. La Nácar Colunga dice que les enseñó cómo servir a Dios. La versión Oso dice que les enseñó cómo temer a Dios, y la versión Oro dice que les enseñó cómo honrar a Dios. Dice la Biblia que honremos a Dios con nuestras primicias. Ya viene enero. Yo no he recibido el rema de hacer un culto de primicias, pero hay hermanos que sí tienen el rema y dan primicias. Usted pídale al Señor el rema, usted puede regalar una semana de trabajo, un día de trabajo, una hora de trabajo, pero lo primerito del 2022. No vaya a ser como Jefté, ¿verdad? Que la primera que salga, porque de repente sale la mujer y la va a tener que regalar. Pero yo me imagino que usted ya se dio cuenta que no está aquí mi esposa. ¿Por qué se dio cuenta? Porque ella se sienta aquí al frente.
siempre hemos tenido el hábito de sentarnos al frente. Bueno, lo que le quiero decir es de que hábitos en el culto a Dios a usted manifestado. Que otra gente dice, yo quiero ser así. Yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser como mi abuelo, yo quiero ser como mi hermano. Este vino y les enseñó cómo debían dar culto a Dios. Culto a Dios es adorar. Yo a veces a propósito vengo y me paro acá y me quedo callado. Y todo el mundo se queda callado. Me gustó porque como el hermano Erwin Tovar enseñó a su hijo a ministrar con el piano y nosotros venimos de esa escuela donde no hay vacíos en la adoración, entonces el muchacho nunca deja de tocar. Siempre está tocando. Entonces el cántico es una parte del culto. Pero sus palabras y mis palabras son otra parte del culto. Entonces, la adoración. Y yo le decía hoy a los caballeros, hermanos, a veces pareciera que uno como que quiere manipular a la gente, pero no se trata de eso. Es que yo no puedo decirle más que lo que está en la palabra. A veces dirán, no es que tienen necesidad y quieren que uno sirva. No, es que es parte del culto a Dios. Servir a Dios es parte del culto a Dios. Una de las necesidades, una de las urgencias que uno siente cuando ha nacido de nuevo es deseo de servir. Entonces, la persona que no tiene deseo de servir debe de averiguar. Quizá es rebelde. Dice, no, es que si yo sirvo me van a uniformar. Es que si yo sirvo me voy a tener que llegar temprano. Es que entonces es rebelde. Temer a Dios. Hoy hablábamos de que la Biblia nos manda a ser señores a los esposos en nuestra casa. Pero yo tomando ese ejemplo les decía que el pastor también, señor con S pequeña, por supuesto. El pastor también es llamado a ser señor en la iglesia, con S pequeña. Pero es obvio que hay hombres en su casa que no son señores. Pero eso va a ser el tema para las mujeres después. Se lo van a adaptar a usted, para que usted ayude a su esposo, porque a usted le conviene que él sea el señor de la casa. No hay señoras. ¿No les gustó? Ya ve, yo tengo que hablarle con no hay señoras. Pero también yo entiendo que a veces el señor no se ha graduado de señor. Pero eso no quiere decir que usted usurpe el puesto. Entonces esto se lo estoy diciendo porque el temor a Dios es reverencia. Entonces dice que el rey Asuero dio órdenes a sus oficiales que llamaran a la reina Vasti. Y la reina Vasti desobedeció. Entonces cuando él consulta a sus consejeros dice, ¿qué hemos de hacer? Porque Vasti no obedeció las órdenes que el rey dio a través de sus oficiales. La reina Vasti no obedeció las órdenes que el rey dio a través de sus oficiales.
Entonces yo aquí soy el oficial del rey. Like it or not. Le guste o no le guste, yo soy el oficial del rey. Entonces, cuando usted desobedece, no le estamos aquí pidiendo que firme la escritura de la casa y la traiga, ¿verdad que no? No le estamos pidiendo que vaya a vaciar su cuenta bancaria y lo traiga, ¿verdad que no? No, le estamos pidiendo que sea un adorador. Le estamos pidiendo que sirva. Le estamos pidiendo que tenga temor de Dios. Y le estamos pidiendo que honre a Dios. Y yo soy el oficial que se lo tengo que decir. Porque le cuento que si el presidente de la nación le mandara un recado a usted, no va a venir él. Le va a mandar a alguien. Y le cuento que el presidente del universo así es también. Me mandó a mí para que se lo diga a usted. Pero no hay temor. Temor es reverencia. Temor es respeto. ¿Sabe que a mí me impresiona que hay gente que se somete a reglas de hombres y los tienen bien agarrados? Y cuando uno le da libertad a la gente, abusan. Porque hay gente que, hablando del pastor, hay gente que le tiene miedo al pastor. No respeto ni le tienen miedo. Hay pastores que con amenazas tienen a la gente. Pero aquí le hemos dado libertad. Entonces, como tiene tanta libertad, no viene al culto y ni avisa. No sirve, no adora. Y entonces, ¿cómo que qué es lo que estamos reproduciendo? Pues porque ese es el punto. El punto es de que estamos estableciendo un fundamento. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que tal vez usted no se dé cuenta de las repercusiones aquí a nivel físico, pero hay repercusiones en los aires. Nuestras acciones físicas afectan las regiones espirituales. Le mencionamos al rey de Moab que ofreció a su hijo en holocausto. Dios había dicho a través del profeta Eliseo que el pueblo iba a ganar la batalla. Y salen corriendo. Porque el rey enemigo dijo, no, yo entiendo de culto, aunque no era culto a Dios. Y yo sé que las potestades se mueven a través de las ofrendas y los sacrificios. Y yo voy a ofrecer una ofrenda más grande que esos evangélicos. Yo voy a ofrecerle él se lo ofreció a los demonios, a mi hijo. Y el pueblo de Dios tuvo que huir. Culto a Dios. La adoración, el servicio, el temor o reverencia, respeto a Dios y la honra. Esther 2:15. Cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió otra cosa, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Los consejos. El recibir consejo, por supuesto. Y cuando uno tiene la oportunidad, dar consejos. Como ayer yo le platicaba a este pastor y él me decía, bueno, entonces me dice, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué pasaría con mi esposa? Ese es problema tuyo, le dije. Ese no es problema de la iglesia. Ese es el problema del pastor. Pregúntele ahí a usted si está eso. ¿Qué pasaría conmigo mañana si tú te mueres?
Entonces yo le estaba aconsejando a este pastor. Mire, ahorita, párese caballero por si no lo conoce. Mire, él es agente de seguros. Si no tiene seguro de vida, de una vez hoy enganche. Ahí, ya, siéntese, gracias. Es importante que tenga su seguro de vida. Así que mire, si no tienen aquí, va a tener. Ahí le pregunta a él. Se está especializando en eso. Entonces, pero su seguro de vida. Acuérdense que si su mujer se queda viuda, no es problema de la iglesia, es problema suyo. Ay, es que la iglesia no ayuda. No, pues es problema suyo. Se lo estamos diciendo con tiempo. Le estamos dando consejos. No use su crédito para comprarle carro a nadie más que no sea ni su esposa, ni siquiera sus hijos. Ni siquiera sus hijos. Cada quien que amarre su paracaídas. Pregunte por qué. Allá la gente. Consejos. Consejos. Consejos a sus hijos. Consejos. Reciba consejo. Proverbios 31, 1 al 9. No se lo voy a leer todo, porque usted ya se lo sabe de memoria. Pero empieza diciendo: palabras del rey Lemuel, oráculo que le enseñó su madre. Y ahí es donde ella le da consejos a su hijo. Y le dice: Lemuel, Lemuel, no des tu fuerza a las mujeres. Ay, Lemuel, hijo de mis entrañas, no es de los reyes el beber vino, no sea que pierdan la razón. Lemuel, Lemuel, hay que ayudar a la viuda. Lemuel, hay que ayudar al huérfano, hay que ayudar al desvalido. Ese es un oráculo. Ahí está, Proverbios 31, versículos 1 al 9. Los oráculos son respuestas divinas para tomar decisiones importantes. Un oráculo es el dicho de una persona sabia y experimentada. Son los dichos de esa persona, son los consejos de esa persona, son las advertencias de esa persona que cuando se acatan vienen a tomar el lugar de una profecía. Lucas 1:67, Zacarías se le queda viendo a Juan y le dice: y tú, hijo mío, serás profeta del Altísimo. Tú irás delante del Señor preparando su camino. Esos son los oráculos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor bendiga tu salida, tu entrada. Oráculos, oráculos. ¿Cómo despide a usted a sus hijos en la mañana? O dormido los va a tirar con la babysitter. Entonces, ¿cuáles son los? Bueno, falta uno, ¿verdad? Eclesiastés 12, 9 y 10, palabra de Dios para todos. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia. Es que hago pausa, porque a veces somos inteligentes, pero no usamos la inteligencia. El maestro fue muy sabio y usó su inteligencia para educar a la gente. Estudió y preparó cuidadosamente gran cantidad de sabias enseñanzas. Creo que este es el mensaje número 68 que yo he predicado este año acá.
se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. Aquí no le estamos hablando de que el verdadero significado del Christmas y que miren, hermanos, que el arbolito pues significa la cruz de Cristo y pues que las lucecitas. No, todo eso es paganismo. Antes de meter un árbol a su casa, lea la escritura primeramente, ahí habla de esas cosas. Adoraban postes allá en el Medio Oriente. Las aceras eran postes de madera. En otros países allá en Europa, en este tiempo de invierno, cuando los árboles se quedan pelones, ellos ponían adornos en los árboles porque ellos querían espantar los malos espíritus. Y de ahí vienen metiendo todas esas cosas. Y se la lleva a su casa. ¿Por qué le digo aquí? Porque dice que se esforzó mucho para encontrar las palabras correctas y escribió sus enseñanzas con honestidad y sin engaño. La salvación es un regalo. Le contaba a los hermanos que una persona aquí, una niña, cumplió años. Y yo le regalé algo, le dije happy birthday y le regalé algo. Y el siguiente fin de semana vino y me dio un abrazo. Y me dijo, necesito otro de los que me diste. Pero así me dijo, necesito que me des otro de los que me diste, ¿va? ¿Y por qué le digo? Porque el que me diste lo perdí, me dijo. Pero sabe que no le di otro. Así es la salvación. La salvación es un regalo. No hay otra salvación. Entonces no se la van a quitar. Pero usted puede perderla. Usted puede descuidarse de la salvación. Entonces le estamos hablando con honestidad, pues. No todos los que son salvos se van en el arrebatamiento. Pero todos los cristianos piensan que se van en el arrebatamiento. No todos los que se mueren se van a la presencia de Dios directamente. Se van al Seol primeramente, que es la región de los muertos. Y como en el caso del malhechor en la cruz, algunos van al paraíso. Está el paraíso y está la casa del Padre. Hay que hablar con honestidad. Entonces, otro método es el buen uso de la inteligencia. Hay que saber usar la inteligencia, mis hermanos. Es el aprendizaje o estudio continuo. Usted aprende y enseña a otros. Usted aprende y enseña a otros. Hay un dicho que dice que quien deja de aprender, deja de crecer. Entonces, ¿cuáles son los 5 métodos de instrucción bíblica? El cántico, el culto a Dios, los consejos, los oráculos y el buen uso de la inteligencia. Usted sabe que hay gente que mal usa su inteligencia, ¿verdad? Mire, por ejemplo, tal vez peco mencionando su nombre, ¿verdad? O su apodo, pero yo admiro al Chapo, usted. Ese es un apóstol de las tinieblas. Porque está metido en el bote y le siguen obedeciendo. Y sigue dando órdenes. ¿Qué es le dicen Chapo porque es una cosita de gente. Eso es lo que quiere decir Chapo. Es una cosita de gente. Y tenía una empresa
a nivel mundial. ¿O la tiene todavía? Gente dispuesta a dar su vida. Armamento. Una inteligencia mal utilizada. Hay que saber usar la inteligencia. Póngase de pie, por favor. Proverbios 29:15, versión Nácar Colunga, dice: la vara y el castigo dan sabiduría, el muchacho consentido es la vergüenza de su madre. La Martín Nieto dice: la vara y la corrección dan sabiduría, el muchacho consentido es la vergüenza de su madre. La versión Oro dice: el castigo y la reprensión acarrean sabiduría, pero el muchacho abandonado a sus antojos es la confusión de su madre. Tomé estos, no estamos hablando estrictamente de los hijos, pero estamos hablando de la instrucción. La vara no es necesariamente pegar. La vara nos habla de disciplina. La vara nos habla de instrucción, de tener reglas. Y donde dice castigo es corrección, corregir. Dice que el muchacho o la persona abandonada a sus antojos trae confusión. Por eso es importante la instrucción. Bendito Señor y Padre nuestro, te bendecimos nuevamente y te damos gracias por correr el velo de la Escritura y porque tú, como buen Padre, nos enseñas y nos instruyes. Gracias por la buena enseñanza que tú nos provees y gracias por tu buen deseo de que nos vaya bien en la vida y de que nosotros podamos ser el reflejo de tu gloria, ser el reflejo de tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, a ser personas sabias y prudentes. En el nombre de Cristo Jesús, que estos métodos bíblicos de enseñanza los apliquemos a nuestra vida, en nuestra casa y en cualquier lugar donde tú, Señor, nos lo permitas. Aún, Padre, en las empresas, que apliquemos tu palabra, que tu palabra, Señor, es la verdadera sabiduría. Oramos, Padre, que te glorifiques en la vida de aquellos que por asuntos médicos no están presentes. Nos cubrimos con tu poder y con la sangre de Cristo. Oramos por aquellos que salen de viaje, cúbrelos, Señor, con tu poder y con la sangre de Cristo. Y que a donde quiera que vayamos, tu Espíritu Santo nos esté guiando. Y que nosotros hablemos tu palabra a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy.